Muy buenos días, señoras y señores que nos ven desde sus casas. Arrancamos un día más desde la Recoba del Cielo por Montera, en este escenario único que siempre digo, porque es cierto, del Parque Central del Mercado de Nuestra Señora de África. Y como siempre, quiero presentar a mis compañeras de aventuras, de comunicación, Sandra Arteaga. Buenos días. Y Norma González Cabrera. Buenos días. Mis compañeras maravillosas que están siempre cuando hay que alzar la espada la levantan y yo me siento encantado de que sea así. Saludo también a Alexis y a Cristo detrás de las cámaras. Bueno, pues vamos a ir directamente hoy muy rápidamente al grano. Sabéis que, y esto lo quiero comentar porque quiero apoyarle a ello, sabéis que el próximo sábado, que es el 24 de junio, a partir de las 18 horas, se ha convocado una manifestación que va a salir desde la Plaza Weyler, bajará por la calle del Castillo hasta la Plaza del Príncipe. Esta es una manifestación que ha convocado, que ya es un movimiento realmente, más que una organización, es un movimiento, Tenerife por la Verdad. Y el objetivo de esta manifestación es clamar por la libertad que nos quieren arrebatar. Se van a tratar fundamentalmente tres cosas y ahora me decís vosotras qué os parece, porque todo lo hemos comentado en este programa. Por un lado va a intervenir Naucet Morgade, que es un joven que pues está muy involucrado con todo lo que es la manipulación y la modificación del clima, entre otras cosas, a través de las fumigaciones, llaman Shell Trail, en fin, con la que nos están envenenando. Va a hablar él de este tema. Va a hablar también Cristina Armas, que es una conocida abogada de Las Palmas, que vendrá de Las Palmas, para hablar del exceso de mortalidad tras la etapa de inoculaciones referente aquel bicho, que no lo vamos a mencionar porque si no, lo que publiquemos en YouTube lo elimina. Pero usted sabe a lo que hablamos, ¿no? Y bueno, Cristina nos va a hablar de datos, de cifras, con lo cual no hablamos de opiniones, sino de cifras. Mira, estamos viendo, vamos a saludar. Hola, chicos. Este es pleno directo porque están pasando por aquí los chicos del Instituto Alcalde Bernabé, que está justamente aquí al lado del mercado, y precisamente ayer presentamos aquí un proyecto que ellos han realizado, muy interesante, que es sobre el proyecto se llama Talentum Future. Gracias, Alexis. Talentum Future. Bueno, no vamos a hablar ahora, pero bueno, paso por aquí, me hace ilusión saludarles a ellos. Bueno, pues continuamos. Y Maru Fernández Rubio va a hablar de lo que significan las ciudades de 15 minutos que quieren establecer a Macha Martillo, porque es uno de los objetivos, todo lo que hemos hablado, que están detrás de la Agenda 2030. Bueno, ¿qué os parece a vosotros esta iniciativa? Que la gente salga a la calle de manera, digamos, coherente y defendiendo... Que se abre un mundo de esperanza. Creo que la gente cada vez está despertando y despertando ya a marchas forzadas y rápido. Creo que es interesante porque los tres son personas que yo considero están bastante preparadas en su materia, son personas que además son gente que sabe de lo que hablan, no son esos expertos que vemos en televisión que lo mismo opinan de una cosa que de otra y si mañana les pagas pues te opinan también de lo que tú quieras y además dan la versión sí. deseada. Estos son tres investigadores independientes, son grandes profesionales los tres, yo tengo... la suerte de conocer a Cristina y a Maru, porque a Cristina la he conocido en una comida y a Maru pues la hemos traído al programa ya dos veces. A Naira y a Cristina. A Cristina, sí. Ya. Y la verdad... A Naira y a Maru, las hemos entrevistado aquí. Sí, pero yo a Cristina la conocí también en La Laguna en una comida, que es la que tú estabas también. Sí. Y creo que es interesante, además yo creo que nos estamos jugando lo que es la libertad. Y la libertad para mí es innegociable. Mi libertad, la de mis hijos, la de la gente que quiero y... Yo, por ejemplo, personalmente he de reconocer que no soy una persona que vaya a manifestaciones. O sea, me parece que además creo que hay otros medios para conseguir los objetivos, porque está claro que manifestándonos, a las pruebas me remito, pocas cosas se suelen conseguir. Sin embargo, pienso que esto es una manifestación fundamental, la del 24 de junio, el sábado, que sale de la Plaza Weyler a las 6 de la tarde,
porque nos estamos jugando una cosa que es muy importante, la libertad, porque lo de las ciudades de 15 minutos, que es algo como muy bonito cuando lo plantean, realmente son cárceles de 15 minutos, porque efectivamente ya hasta la AEMET ha reconocido, y la NASA el otro día, que se manipula el tiempo, que el clima se puede manipular, y porque es verdad, la tercera cuestión de la que no podemos hablar, porque además nos censuran el programa en YouTube, pero es interesante la cantidad de gente a nuestros alrededores que están teniendo pues problemas de salud debido a alguna decisión que tomaron por miedo, presionados hace ya 1 o 2 años. Entonces creo que es fundamental, es importante, yo creo que es de obligado cumplimiento el asistir a esta manifestación, porque lo que nos jugamos es la libertad, y ya no la nuestra, porque nosotros ya hemos vivido mucho, o sea, pero sobre todo las generaciones futuras. Yo no tengo prisa en morirme. No, pero me refiero a generaciones futuras. Mis hijos, por ejemplo, la pequeña, pues es pequeña todavía, entonces ella no entiende de esto, le cuesta entender que el sol se puede manipular, que puedo hacer que las nubes desaparezcan, que hemos visto y hemos vivido una situación un poco extraña. Entonces creo que es importante también por ellos, ya no solamente por mí, sino por ellos y por toda la gente que viene, generaciones futuras, porque si no vamos a vivir en una cárcel y yo no estoy dispuesta a eso. Sí. Yo ya me he declarado en guerra total en contra de que acaben con nuestra bondad, con nuestros principios y además de una manera tan civilina, se dice, ¿no? Civilina. Vale, yo voy a ir a la manifestación, me comprometo a subir todo lo que pase a todas mis redes sociales para que la gente lo sepa. A algunos les sonará a historia de miedo, como cuando Jesús me lo contaba hace 2 años, que yo decía, Dios mío, Jesús está fatal. Y desgraciadamente, Jesús, todo lo que me contaste es realidad. Entonces, bueno, pues para poder ir a la guerra hay que estar informados y saber cómo, dónde, cuándo, por qué y hasta dónde. Entonces, desde donde podamos, lo vamos a hacer por nosotros y por nuestro futuro, porque la gente joven es tan noble y es tan buena que no se imaginan lo que les espera, porque no cabe en sus mentes. No, claro. Entonces, bueno, ¿quieren guerra? Pues vamos a la guerra, ningún problema. Decía, y quiero aclararlo porque como hay gente muy malintencionada, no nuestros telespectadores, pero comentaba, decía Sandra que tenemos que saber que el sol se puede manipular. Ella no quería decir que se manipula el sol, sino que los efectos del sol, el clima, todo esto, digamos que se habla de ellos de forma que se manipula la verdad, ¿no? Y claro, y eso es una cosa que está sucediendo, ¿no? Que está sucediendo. Hay una cosa que también lo comentamos y creo que es gravísimo, ¿no? La manipulación del clima tiene mucho que ver. La manipulación del clima a través de esto, por ejemplo, de provocar incendios, de rociarnos desde el cielo con esos químicos que no solamente los respiramos, sino que después evitan que haya lluvias, etcétera. Eso está alterando de tal manera el clima y de tal manera los campos, la naturaleza de los campos, que eso es parte del ataque al que se está sometiendo a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. No solamente en España, en Europa, pero particularmente en España. Pero hay muchas imágenes ya que rulan, ¿eh? Yo me meto en las redes sociales y llega información, gracias a Dios, de todos lados. O sea, yo creo que el tema de las fumigaciones sí que la gente está viendo que es día a día. No, y además ya la gente, porque antes la gente no miraba al cielo. Ahora la gente ya mira al cielo y como todos tenemos un dispositivo móvil al lado, todos somos capaces en el momento en que lo vemos grabarlo y subirlo a las redes, lo que dices tú. Gracias a eso la gente está despertando, porque es verdad, ya no las generaciones venideras, sino las generaciones anteriores a la nuestra, tú le comentas a lo mejor lo de, tú sabes que el clima se puede manipular, tú sabes que puedo evitar que llueva, y te dicen, ¿cómo? ¿Qué? Eso es imposible. No, eso es posible, y además incluso ya instituciones como la NASA, que lo ha negado rotundamente. Bueno, de hecho hay un reportaje y un documental que salió en televisión española, en la segunda, en la que hablan de eso, que empezaron los americanos, creo que fue en la guerra del Vietnam o incluso antes, es verdad, provocando lluvia para ahogar, inundar zonas. Entonces, por consiguiente, la gente tiene que empezar a decir que sí. O sea, se trata de, yo sé que cambiar las creencias es muy complicado, pero tú una creencia la puedes sustituir por otra. Es decir, tú puedes decir, no, sí, pues sí se puede cambiar el clima. Y se manipula y a día de hoy se está haciendo. Y además, fíjate, habla todo el mundo del cambio climático. Vale, pero yo lo que no entiendo es que si las previsiones son un aumento de temperatura que depende más del sol que de las emisiones de CO2,
¿vale? De los movimientos del Sol alrededor de la Tierra, que eso te lo puede decir cualquier persona que entienda de la materia, ¿vale? Pero los callan. Como aquí, además, estamos viviendo una mucha época gente amenazada en la que realmente el que tiene datos reales y datos probados, resulta que lo silencian. Y le dicen negacionista, y le dicen que es un conspiranoico, y resulta que el que no tiene ni idea, y el que baja la cabeza, y el que dice, es que esto es así porque me han dicho que es así, es, por ejemplo, yo el otro día veía una entrevista que decía, no, es que el CO2 emitido, y le pregunta a una persona que decía que sí, que efectivamente tenía mucho que ver el cambio climático y el aumento de temperaturas con el CO2. Bueno, pues el científico que le rebatía le decía, pero vamos a ver, ¿de qué cantidad de CO2 me estás hablando tú? No supo responder. Es que no saben. ¿Tú sabes qué cantidad de CO2 hay en la atmósfera? Un 0,04%. No hay más. ¿Y tú sabes en qué momento, qué graduación del CO2 la vida sería imposible en la Tierra? Un 0,02. Es decir, como bajemos 0,2 décimas, nos morimos todos. Nos morimos todos. Pero la comisión que le habrán dado sería generosa. Y además hay otra cosa. Es así. Es que es ridículo. Uniendo a los datos que acabo de dar Sandra, que es muy importante que demos datos, claro, porque los datos son irrefutables. Claro. ¿No? Hay otro dato, y es que el CO2 está en la naturaleza desde el principio de los tiempos. Sin el CO2, sin el carbono, no hubiera evolucionado, no hubiera habido vida. Entonces, ¿qué sucede? Que de forma natural, los océanos, solamente los océanos, ya generan al año 84-85 gigatoneladas de CO2. Toda la industria mundial, 84 gigatoneladas de CO2, toda la industria mundial genera 7 gigatoneladas. Que no es nada. Dice, sí, que nos dicen cada burrada que yo no sé cómo nos da vergüenza. Pero mira hasta dónde es. El otro día, yo no sé si se los mandé por WhatsApp, resulta que la Antártida ha aumentado el grosor de las capas de hielo, es decir, han bajado las temperaturas en la Antártida, cosa que además, si nos vamos al discurso del cambio climático, es algo incomprensible. Te lo cuentan al revés. Porque te lo están contando al revés. Bueno, pues el otro día leía, creo que era en El País, el misterioso caso de aumento de placas de hielo en la Antártida. Digo, ¿cómo que misterioso? ¿Qué pasa? Que cuando el discurso de la naturaleza no casa con lo que nos quieren hacer creer, ¿es un misterio? No, no es un misterio. No es un misterio. Es que juegan permanente, por eso hay que acudir a las manifestaciones. Y usan un lenguaje poco claro, la gente no lo entiende. Decía Sandra antes que ella no es muy partidaria, aunque sí dice, matiza, cosa que me alegra, que esta manifestación es importante y que hay que ir a ella. Pero efectivamente, pero yo creo que todo suma, es decir, por ejemplo, organizarse como una organización civil y protestar por escrito en diferentes instituciones sobre algo, suma. El que consigamos que diputados en diferentes instituciones, el Parlamento español, los parlamentos regionales, defiendan el no a la Agenda 2030, suma. Claro, todo etcétera, suma. Todo suma. El que haya una manifestación también suma, porque hay un montón de gente que además, ¿sabes? La gente nosotros que coincidimos en esta sensación de abandono, en esta sensación de decir, estamos en manos de unas élites, esta manifestación también es un poco de oxígeno, ¿no? Es decir, oye, que somos cada día más, ¿no? Pero estamos atravesando un momento muy complicado al que tenemos que enfrentarnos. ¿Por qué? Porque nunca, jamás las élites mundiales han tenido tanto poder en sus manos. Las élites, las grandes familias, élites mundiales desde hace 150 años, todas masonas, o casi todas. Los nuevos ricos, Bill Gates, George Soros, el Bezos y toda esta gente tienen un poder enorme porque primero han concentrado toda la capacidad del movimiento a través de los medios de comunicación, de la comunicación, de las redes sociales, y todos ellos, al final, son vasos comunicantes, tienen la banca, tienen los medios de comunicación, tienen la industria farmacéutica, tienen la industria alimentaria, es decir, es enorme el poder. Jamás se ha concentrado tanto poder en unas élites como el que ahora tiene toda esta gente que está levantando la bandera de que ahora la carne, tú no vas a comer carne, vas a comer esa carne sintética que voy a fabricar yo y que te voy a vender yo a ti. Y comer bichos. Bueno, el otro día vi un reportaje de la leche de cucaracha, que ahora dicen que es un nutriente brutal, cuando además los insectos... Eso no lo había escuchado. Los primeros estudios que se hicieron sobre que el humano comiese insectos dijeron que no, porque tenía una sustancia, la quitina o la quinina, algo de eso, que es tóxica, porque además el ser humano no come bichos, no está acostumbrado a comer bichos, o sea, es que no los digerimos bien y además tiene Y además, ¿por qué tenemos que comer lo que ellos quieran que comamos? No, oye, pues ahora resulta que la leche de cucaracha, ustedes no han matado nunca una cucaracha de dentro, y es blanco lo que hay dentro. Sí, es una cosa...
nutrientes. Ahora, según la OMS, y según la ONU y según la Unión Europea, ahora como nos quieren a todos meter por aquí y no cabemos, nos están diciendo que esa porquería es nutriente. En la Si fuera nutriente, ¿por qué no se las dan a los países que tienen problemas a nivel alimenticio? La cafetería del Senado tiene menú de bicho. Eso me gustaría saber. ¿Y el bully o los restaurantes Michelines están dando bicho? Yo insectos no comeré, pero algún político me voy a devorar. Es que Eso de no verdad, tengo no claro. tiene sentido. Mira. Ahora resulta bueno, yo el otro día vi un reportaje de haciendo carne sintética en una impresora en Israel. Sí, Eso se come. Lo había visto, sí. Pero eso se come. Entre- Que la cuestión es que Yo ellos, no entiendo. ellos en laboratorio, Pero tío, qué asco. células de animales, de no sé qué partes, la célula de las carnes, esas células, digamos que las multiplican en el laboratorio Asco. y producen esa pasta que Qué asco, pues qué asco. con una impresora 3D y además con una serie de colorantes, porque en la zona hacen como una especie de zona blanca que es que se supone que es la grasita de la carne, en fin. Pero la cuestión es que ¿qué se pretende con todo esto? Lo que se pretende es, o sea, hay unas élites que ya han dicho, tenemos el poder en nuestras manos. La Agenda 2030, que es como dijo el otro día un exministro del PP, Sí, lo leí. no me acuerdo cómo se llama, lo diré, bueno, de Asuntos Exteriores, dijo que la Agenda 2030 era el evangelio, porque todo era bondad. Este tío seguramente le estarán pagando para que diga eso. O es tonto de nacimiento y no lo sabe. Las dos cosas. Una de dos. Las dos Sí, cosas, ¿no? porque... Pero mira, tú Norma, que tienes un comercio pequeñño, que eres autónoma, que llevas trabajando cara al público y buscándote la vida en todas las circunstancias, cuando ha habido el encierro que padecimos, cuando han habido crisis económicas, etcétera, tú has mantenido a trancas y barrancas, ¿no? Y ahora, claro, cuando te das cuenta que todo se favorece para acabar con los negocios pequeños y para que, en general, contaba eso el otro día una anécdota que te pasó en una de las tiendas de Zara, ¿no? Para que, en general, todo el comercio Era pase Zara a o manos era de... Es del grupo, sí, de ese grupo. El grupo Inditex, ¿no? Terrible. Vamos a eliminar el comercio pequeño, vamos a eliminar todo esto, porque queremos nosotros manejar la economía mundial, al menos la economía de Occidente. Porque claro, Chile va a decir por aquí, Rusia... Y Rusia igual. Y África va a decir que tampoco. Y África ya le ha dicho a Estados Unidos que van a empezar a trabajar con otra moneda que no sea el dólar en las transacciones que hagan. Un día de estos debíamos hacer un inciso con los países BRICS y la cantidad de países que se están uniendo. Muchos y lo que quieren. significa eso. Ahora en julio Claro. hay una reunión, o creo que sí, exactamente, y vamos, es más de la mitad de la población mundial, o sea que a la Unión Europea y a Estados Unidos le quedan 2 telediarios, si Dios quiere. Yo lo que no entiendo es con el poder que tenemos los autónomos unidos que no estemos unidos. No sé. ¿Cómo no ves tú ese sé, tema? Que porque, me interesa que tú lo veo complicado, no sé por qué cuesta tanto. Se creó un grupo político en la época en que estábamos todos en casa, pero parece ser que lo desmontaron. Es que no sé por qué al autónomo nos cuesta unirnos a nivel nacional. Es que no te puedo Porque decir. yo creo que Amador se llama el presidente de los autónomos. Sé lo que vas a decir. Resulta Lorenzo que Amor. vamos a ver, está más del lado del gobierno. Claro, esa es la cuestión, porque probablemente esté pringado para que esté más al lado del gobierno, más al lado del poder Pero establecido. bueno, no puede tener tanta fuerza si nos unimos los autónomos. Pero bueno, Sí, pero yo sí quiero hacer un agradecimiento personal, porque en la época que estuve encerrada en mi casa, que casi terminó loca, empecé a pintar. Y ahora voy a hacer mi próxima exposición con las nuevas técnicas de pintura que hemos creado, porque lo nuestro es crear. Yo sí les digo a los autónomos, sigamos luchando, pero sobre todo estemos informados, porque luchar sin una causa clara nos lleva un poco como un sordo en un terremoto, a correr para lados que no sabes para dónde vas, ¿vale? Y que hay que seguir luchando y no venirse abajo y apoyarnos, pero crear algo potente de autónomos, porque no hay ningún partido político que nos apoye. O sea, todos nos usan en campaña, pero realmente nadie nos apoya cuando llega la hora de la verdad. Y Canarias tiene algo que es tremendamente gravísimo, y es el transporte de mercancías. Nosotros, los pequeños autónomos, que nos hemos gastado un dineral en páginas web, no podemos vender a la península, porque el transporte es más caro que lo que compra un cliente. Yo mandé una Rebeca de 30 euros y me salió 51 euros el paquete. ¿El paquete? Sí.
Entonces, eso ha sido una propuesta que yo he pasado a varias instituciones. Parece ser que el nuevo equipo de gobierno puede hacer algo, pero mi lucha, o sea, es que a mí lo que me proponen es que haga trampa y que diga que son regalos de sorteo. Es que yo no voy a ser una autónoma tramposa, porque ¿qué va a pensar de mí el cliente que yo no conozco? Mire, yo le voy a hacer una factura. Es que yo no sirvo para trabajar así. Es tan difícil crear una tarifa plana, un convenio de transportes de mercancía. Eso me demuestra la ineptitud y la golfería que hay también en Canarias. Porque el motor de la capital es el autónomo, porque de las grandes superficies no queda el dinero aquí. Además, como dices tú, más viviendo en una isla que estamos rodeados de agua por todo viene y todo va. Barco. Vale, entonces, si aquí tenemos un 30% de paro y a mí me cierran las puertas, a mí, bueno, y a mis compañeros, pero bueno, nosotras que somos unas creativas locas, que nuestra mercancía gusta un montón y nosotros dejamos de vender un montón de dinero diario porque no puedo despachar. Y además hay otra cuestión, vamos a ver, en España No, el mandato anterior con otro grupo de gobierno, perdona que te interrumpa, hasta 150 euros pagabas unos impuestos relativamente, bueno, si se bajan mejor, pero a lo mejor te podía salir un paquete 9 o 10 euros. Pero ahora unos pendientes de 5 euros pagan un DUA de 25. Pero es que no puede ser. Pero es que yo quisiera saber quién es el totufo, porque es el totufo que ha firmado el convenio para el transporte de mercancía, porque es que hay que ser un inepto o un sinvergüenza. No, es que no son ineptos, son sinvergüenzas. Yo creo porque no son tontos. Está hecho para hundir el pequeño comercio. Se podría hacer antes, se podría hacer conseguir. Porque mira, tú puedes enviar. Si tú puedes enviar desde Palencia a Sevilla un camión con mercancía, llega a Sevilla, se descarga y no pagas aduanas, ¿por qué hay que pagar aduanas desde Cádiz a Santa Cruz de Tenerife? Es que yo cuando somos la misma España. A ver, yo pago el autónomo de un autónomo de ropa de la península. Su mercancía, un paquete, son 5 euros. Si la compras mayor de 100 euros no paga nada. Y yo aquí, muerta de asco, que no le puedo vender al canario porque no tiene y al peninsular porque no puedo competir, pero pago los mismos impuestos. Entonces, díganme ustedes, señores, si esto también no es para hacer una manifestación. Pues eso, claro que sí. Claro que sí. ¿La autoridad portuaria quién la gestionaba? No, no es la autoridad portuaria, es el gobierno de Canarias, o sea, tiene que ser la Dirección General de Comercio. O sea, que igual ahora, como las cosas han cambiado, cambie eso. Aunque eso lleva años y años y años. Pero en el anterior mandato era hasta 150 pues, hombre, yo quiero pensar que con este nuevo gobierno, pero hay que, es que lo que tú decías es fundamental. Los autónomos que conocen el asunto se tienen que unir y un portavoz presenta. ¿Pero qué conseguí yo? Que me vinieran 5 inspecciones en 2 meses. Tienda, claro. Es verdad. Pero a mí me da igual, que sigan viniendo. Me da lo mismo. Podrías contar la última que fue. No, eso lo dejo para los próximos capítulos porque voy a escribir mi biografía también. Madre mía. Entonces, bueno, no sé si voy a hacer una trilogía o una saga. Unas actitudes que entraron por la tienda. A mí me da lo mismo. Tenemos que irnos, un minutito tenemos. Vale, pues quiero en este minutito aprovechar para recordar a todos nuestros espectadores que el próximo 1 de julio, que es sábado, a las 11 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, pues va a celebrar otro aula de cocina de las 11:30 hasta las 13 horas, con nuestra cocinera estelar, que es Isabel Alonso, que es, además nos va a recrear con unos platos riquísimos. Uno de los platos en esta ocasión es el aguacate con curry y gambas. ¡Ay, qué rico! Qué bueno. De segundo, de un gazpacho de remolacha con 1000 hojas de endivia. Miro para allá. Yo no tengo tanta memoria, pero justamente detrás de las cámaras hay un cartel que lo está anunciando a la entrada del mercado de Nuestra Señora de África. Y magdalenas de almendras con limonada de menta. O sea, creo que ya el menú vale mucho la pena. Fresquito. Sí, es lo que apetece. Y nutritivo, por cierto. Busquen ustedes, para algo bueno que tiene Internet, pues busquen ustedes las propiedades tan extraordinarias que tiene el aguacate. Canarias produce aguacate y produce unos aguacates con un sabor excepcional. Y quiero recordarles que además se van a divertir mucho, porque el invitado que va a haber en esta ocasión, que va a participar en el aula de cocina el sábado 1 de julio, es el actor y director
Joel Angelino, que es una persona fantástica, un actor excepcional y un cómico que, como a él le gusta llamarse, vamos, divertidísimo. Se lo van a pasar muy bien. Estamos de vuelta en unos minutitos. Gracias por estar ahí. Bueno, arrancamos la segunda parte de Desde la Recoba, el cielo por Montera, con un invitado que nos va a llevar hoy a viajar, nos va a hacer viajar no en el tiempo, porque todavía eso no creo que lo haya conseguido, ¿no, Andrés? No. Andrés Gutiérrez es fotógrafo profesional, actualmente trabaja en plantilla para el periódico El Día, pero nos estaba comentando que también hace trabajos para empresas fuera de Canarias. Y me ha llamado la atención que eres el corresponsal, ¿no? El fotógrafo aquí en Canarias de la agencia turca estatal Anadolu. No conocía Oye, esto es una cosa interesante, que nos cuentes un poco, aquí te pillo, aquí te mato, sobre tu experiencia con esta empresa estatal de comunicación turca, ¿no? Sí. Tema, a ver, ¿cómo llegaste a ellos? ¿Cómo fue? Claro, esta colaboración empezó con el volcán de La Palma. Cuando revienta el volcán y me voy yo a La Palma a empezar a cubrir el tema, me empiezan a llegar llamadas de rusos, americanos, ingleses, turcos, o sea, fue una locura. Entonces, los turcos, venía yo recomendado de un compañero en la península, que le dijeron, oye, mira, llámate a Andrés, que está allí, sabemos cómo trabaja, y al final de toda esa locura, me quedé con Anadolu, y es genial, o sea, son gente súper seria, que... O sea, todos los estados, todos los países tienen una agencia oficial, como EFE en España. La agencia EFE, nosotros. Pero esta gente tiene un presupuesto brutal, cosa que no pasa en España muchas veces. Y eso a nosotros nos facilita a la hora de ofrecer temas, de plantear un reportaje que te lo compren, ¿no? Entonces, en ese sentido, súper bien. Y te digo, son súper serios, súper amables y es un lujazo currar con ellos. ¿Cubriste a partir de ese momento el periodo de la erupción del volcán en La Palma y todo ese proceso? O sea, ¿no? A partir de ahí empecé a colaborar con Anadolu y luego he seguido con Anadolu pues cubriendo desde carnavales aquí en Tenerife, algún suceso aquí en Tenerife, Ucrania y bueno, cuando me fui a Pakistán me pidieron que les hiciera algo de Pakistán de la vida diaria, daily life, que se suele decir. Entonces súper bien, ¿sabes? Súper bien, o sea, es súper raro que una agencia internacional te pida daily life de algún sitio. Daily life es vida diaria en la ciudad, ¿no? O sea, como no es nada en concreto, sino cómo se vive en esa zona. Es súper raro porque realmente no es un tema específico, sino mándanos fotitos de lo que suceda en Pakistán, ¿no? Tú sabes, hay una cosa, dicen los argentinos que para que se te conozca, para que estés, tenemos que estar en la pomada. Y tú estuviste en la pomada con el asunto con la erupción del volcán en La Palma y fíjate, te sirvió de escaparate para que desde tantos países te llamasen, ¿no? Es decir, la importancia que tiene... un poco a todos, ¿eh? O sea, fíjate que aquí en Canarias, personas que estamos con el tema del fotoperiodismo, digamos, tan metidos, no somos demasiados. Sí. Entonces, cuando las agencias internacionales, medios internacionales empiezan a googlear a ver qué fotógrafos tienes allí o videógrafos tienes allí, empiezan a salir pues nombres, Fran Payero, Arturo Rodríguez, Andrés Gutiérrez, Ramón de la Rocha, y empiezan a levantar teléfonos y a llamarte, ¿no? Entonces, al final, digo, yo recibí llamadas de, o sea, no sé, de 7, 8 países y yo lo que hacía era, a ver, mira, llámate a este compañero, pum, y al final, y vamos, yo creo que trabajamos en esos días, las primeras 2 semanas, para medio planeta. ¿Qué edad tienes tú, Andrés? 40. 40. ¿Y desde cuándo eres fotógrafo profesional? ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué empezaste? Sí. A ver, yo empecé en el 2008. Porque es un riesgo tratar de vivir de esto, o sea, no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, tú tomaste una decisión. Es justo lo contrario, es muy, muy complicado. Cuéntanos. A ver, empecé en 2008. En 2008 yo llegué a Canarias en el 2020, desde Venezuela. Ah, vale. Yo soy venezolano, yo migré. ¿De padres canarios o...? No tengo que ver nada con Canarias. Vale. No tenemos que ver absolutamente Lo digo nada. porque suele pasar mucho, ¿no? No, es más, la historia, cuando nos ha tocado cubrir migración aquí, todo el tema de las raíces, de la llegada de gente de África y tal, siempre he sentido ese tema como muy personal, porque mi historia es parecida. O sea, las personas que migramos de un país a otro lo hacemos casi que obligados por buscar e intentar buscar una mejoría en algún punto de la vida, ¿no? ¿Y te costó mucho adaptarte aquí? Un poquito. Fíjese que yo tenía 17, 18. Estás en una edad un poquito extraña y yo tenía allí, pues, mi grupo de música, mi novia, estaba empezando la universidad, fue como un shock. ¿Y cómo fue el proceso de coger una máquina? Claro, entonces, bueno, empecé a estudiar aquí algunas cosas que no me convencieron demasiado.
y tenía un compañero que hacía fotografía en Madrid, que era el fotógrafo de la Escuela de Música Reina Sofía, un top. Y dije, mira, me voy a comprar una cámara de fotos porque sí es verdad que siempre el tema de la imagen y la estética me ha encantado. Me compré la cámara de fotos y como obseso que soy un obsesivo con todo lo que hago, empecé a, vamos, yo creo que los 2 primeros años, 2008, 2010, no dejé de hacer fotos a todo lo que se movía en la calle ni un segundo. O sea, era a todo, pero absolutamente a todo. O sea, En 2008. Bueno, te pilló ya las máquinas digitales, porque Sí, eso sí, con las sí. máquinas de carrete hubiera sido complicado. Tienes Sí, que gastar sí. una pasta. Entonces, a ver, te digo, de forma obsesiva estuve 2 años haciendo fotos hasta que me llegó la oportunidad de colaborar con la Agencia Francesa de Prensa. El tema es que yo siempre le digo a la gente, cuando empieza a hacer fotografía, que se obsesionen un poco, que miren mucho fotografía, que miren autores, que hagan muchas fotos, porque en el momento que tengas la oportunidad, tienes que hacerlo bien. Y yo cuando tuve esa oportunidad lo hice muy bien. O sea, recuerdo primera vez que trabajaba por un medio, hice las fotografías y al día siguiente era portada de Público, del País, La Vanguardia, o sea, ¿Qué foto una- era? era una huelga de hambre de una activista saharaui, Aminatou Haidar, que estaba en huelga en el aeropuerto de Lanzarote. Entonces fue la primera oportunidad que tuve de, venga, vete para allí, quédate en el aeropuerto, con ellos ahí durmiendo 3-4 días tirado ahí por fuera. Y esos 4 días de trabajo, pues fueron pues súper bien. También fueron, perdón, una anécdota, No. también fueron que yo siendo un hipernovato, recuerdo que el País mandó un fotógrafo de estos punta de lanza, Sí, que sí, son sí. un poco perros de presa, que los mandan a todos los fregados, y recuerdo que el tipo me seguía. Ah, te seguía a ti. Y era súper raro porque era como... Porque decía, está este hombre tiene instinto. está siguiendo. No, porque se había dado cuenta que había publicado demasiado Claro. y quería saber, a ver, este tipo qué está haciendo, ¿Qué hace? porque ¿Cómo lo hace? no la está aquí un poco jugando a todo, ¿no? Y me hacía gracia porque yo, o sea, el tipo es un top y yo le admiro ¿Y muchísimo, tú tenías, pero me estaba siguiendo. ¿qué ¿sabes? edad por entonces? Pues yo tendría 20 y algo, 23, 24, 20 por ahí. Sí, sí. 20 y pocos años. Sí, sí. Bueno, vosotras, como siempre, preguntar lo que queráis. Una cosita que me llama la atención. Sí. La fotografía es un arte Sí, que vale. conlleva una parte técnica muy importante, Mm. pero el fotógrafo, digamos, de prensa, y más aún el fotógrafo que se mete en lugares conflictivos, tiene que tener añadido una vocación notable y un desprecio del peligro también importante, ¿no? Mm. Entonces, yo te quiero preguntar 2 cosas. Una, tú me has hablado de 2 experiencias importantes en este sentido, una en Ucrania y otra en Pakistán, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ambos sitios? Y dentro de esa experiencia, ¿has sentido en algún momento determinado que has hecho la foto de tu vida, si no ahí, en otro lugar, y te has visto en peligro, serio, en algún momento? Ya. Te he hecho un montón de preguntas para que... No, está bien, está bien. Está bien lo de la vocación porque es vocacional. O sea, me refiero, cuando tú trabajas, sueles trabajar por dinero. Pero es que aquí no te vas a hacer millonario ni nada por el estilo, ¿sabes? O sea, mejor dicho, de la fotografía y del periodismo yo creo que es muy difícil hacerse una persona de dinero, ¿sabes? De pasta. Pues bueno, siempre hay Tienes- excepciones que ganan Vale, pero mucho son dinero, pero excepciones. son excepciones. Sí. Exactamente. El gran común No. lo hace porque hay algo que le encanta, ¿no? Sí. Entonces, es 100% vocacional, aunque por supuesto que de esta profesión es mi realidad desde todos estos años. Yo no hago otra cosa que no sea fotografía. Pero digo que esa parte vocacional tienes que tenerla. No esperes que entres en la profesión y ya te vas a comprar el mega chalet, el mega coche, porque no suele ir así. Entonces, es vocacional 100%. Y respecto al tema de los peligros y lo que arriesgas y lo que no, sinceramente, creo que si llevas en la cabeza cuál es tu cometido, todo lo demás no es que quede en un segundo plano, pero le prestas menos atención. ¿Sabes? Cuando tú te metes en Ucrania y te empotras allí con la defensa territorial y estás por las afueras de Kiev viendo las zonas desocupadas y te dicen, mira, hay un riesgo, tal vez que desde aquella zona se haya quedado algún grupo de rusos rezagados y nos vayan a disparar, ¿sabes? Créeme que tú vas tan seguro de lo que tienes que hacer y del trabajo que tienes que hacer y de lo bien que lo tienes que hacer, que esto queda un poco secundario, ¿sabes? Pues ahora te cuento yo que lo sigo en Instagram desde hace mucho tiempo y cuando vi que se iba a Ucrania yo le mandaba un montón de corazoncitos y de emoticonos porque él te lo cuenta porque es un valiente, pero yo, por ejemplo, que veo en la guerra en la tele y lo veo, esas fotos que ha subido, que además sabe captar el momento que te llega esa impresión, porque fotógrafos hay muchos, pero que capten ese momento que a ti te impresione,
Andrés, para eso es, bueno, yo creo que de los mejores que he visto, lo pueden seguir en Instagram. Mientras que estamos hablando con Andrés, nuestros espectadores van a estar viendo un montón de fotos de Andrés a lo largo de nuestra conversación en la pantalla. Para que sabe captar el momento adecuado. Yo creo que él es un fotógrafo que se mueve por intuición y por emoción y sentimiento. Por eso hace tan buenos reportajes. No es simplemente, voy a Ucrania, hago unas fotos, cojo y las vendo. No. Sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Eso que dices, Norma, yo creo que lo puedes extrapolar a casi todo, ¿sabes? Cuando haces algo de forma autómata y no lo llevas, o sea, no empatizas en ningún momento con la situación, se nota la diferencia en cuando lo haces y cuando no. Es más, hay un dicho de una fotógrafa muy famosa que decía que ella iba a cubrir conflictos y se iba del conflicto cuando dejaba de llorar por el conflicto, ¿no? Un poco cuando yo ya me vea aquí en este fregado y no sienta absolutamente nada, entonces es el momento que yo me voy. La deshumanización. Exacto. Por la costumbre de ver el dolor ajeno y te acostumbras y ya... Exactamente. Entonces creo que es complicado acostumbrarse. Sí es verdad que al final lo terminas normalizando por supervivencia, pero cuando notes que ya no sientes absolutamente nada por lo que estás, bien sea escribir o bien sea hacer vídeos o fotos, yo creo que es el momento de plantearse si estás haciendo algo allí. Porque si no, es que tu trabajo lo va a sentir, ¿no? Al final, cuando empatizas con algo, yo siempre hablo de los desahucios porque me ha parecido de lo más doloroso que he vivido jamás. Y ¿sabes? Estar allí con la policía rompiendo la puerta, estar tú allí con la chica, con el chico, con los niños, llorando y tal. Si en ese momento tú no sientes absolutamente nada en el cuerpo, pues igual tienes que estar haciendo otra cosa y no, seguro, y no haciendo eso. Porque también entiendo yo que eso de la emoción y la emotividad está muy bien, pero según en qué lugar también hay que mantenerse frío. Es decir, siempre. No puedes acabar llorando con los que desahucian, pues que no sabemos cuál es la historia real. ¿Qué hay detrás del desahucio? Sí. Si a lo mejor le han quitado la casa a una señora de 80 años, es que... No, yo creo que él habla de las primeras imágenes de los desahucios, no los ocupas de ahora. Luego esa emoción también en determinados momentos tendrás, sobre todo por cubrirte tus espaldas en el sentido de que si no, acabas en un psiquiátrico con tanto dolor y con tanta importante emoción. lo que dices tú, o sea, la emoción tienes que sentirla y tienes que empatizar, pero no puedes dejar que la emoción te controle. Obviamente que sí. Es más, lo que suele pasar en estos casos, te lo digo no mi experiencia, porque esto es algo común entre los compañeros de profesión, es que tú estás trabajando y cuando tienes la cámara delante, la cámara muchas veces hace como de primer escudo, de primera capa, ¿vale? Tú estás ahí haciendo fotos y clic, y hueles y sientes y percibes, envías el trabajo te dicen perfecto, todo ok, ha llegado todo bien, dejas tu cámara, te cambias de ropa y te sientas en tu casa, en tu hotel o donde sea que estés, y luego es que empieza a llegar todo eso que tú has estado bloqueando con la cámara. Claro. Por eso me pasa a mí y nos pasa a todos y absolutamente a todos, ¿no? Que luego al final lo peor es 3 o 4 horas después, cuando el fantasmita te llega otra vez y dices, en función de lo que hayas vivido, pues empiezas a notar que baja la adrenalina, claro, pero lo vivimos así, ¿no? Mira, yo quería hacerte una pregunta que me ha recordado Sandra, o sea, me la ha traído a la cabeza Sandra, es una pregunta que te quería hacer, sí, pero ya cuando hubiésemos calentado más los motores más en la segunda parte del programa, en la segunda parte de la entrevista, que sería la última parte del programa, pero es que me viene, vamos. Porque, y además yo creo que es una pregunta importante y comprometida, y es la siguiente. Yo creo que en ocasiones, a ver, un fotógrafo incluso más que un cámara de vídeo, sí, cámara de vídeo, porque una imagen a veces puede impactar mucho más que un vídeo de no sé cuántos minutos. O sea, es así, ¿no? Total, pero ¿sabes por qué? Es algo bastante físico. Porque centras toda la atención en esa. Es que se queda ahí. Claro. Se queda paralizado, ¿no? El vídeo, quieras o no. Si es verdad que contar historias en el vídeo es como más completo, contar una historia completa, pero el tema del frame, dejarlo ahí petrificado, sí, claro, y poder recrearte y detallar ese frame es lo que sucede, ¿no? Pues mire, la pregunta es la siguiente. Yo admiro, porque quiero dejarlo claro, admiro la profesión del fotógrafo que se la juega para sacar una imagen que además nos llega, que nos avisa de que tal cosa está sucediendo. Incluso de aquel fotógrafo naturalista que el tío es capaz de sacar como un colibrí en un momento dado, sacar la lengua, no sé qué, y me dijo, joder, el tío en este segundo, en esta décima de segundo, ¿no? Que igual ha hecho 80 fotos y saca, ¿no? A mí eso me parece una maravilla, ¿no? Pero de la misma manera que admiro y respeto y me parece maravilloso esto, detesto a cualquiera que por poner
yo qué sé, en un periódico en la portada una imagen extraordinaria, es capaz de manipular ciertas imágenes para llevarse un premio, para llevarse una recompensa o para decir, este tío ha sacado... Porque Claro. yo sé, conozco muchas fotografías que se han reproducido después en la prensa y sabes que detrás hay una manipulación, bien de un cadáver, de un momento, en lugar de aquí a allí para que se vea mejor, tal, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Pues te imaginarás que estoy Bueno, totalmente en contra, ¿no? O sea, es como... es el anti nuestra profesión, ¿no? O sea, es justo el otro extremo de lo que nunca tenemos que tocar. De todas maneras, te digo, cuando subes de un nivel y empiezas a trabajar con gente que lo hace porque le gusta y profesionales sólidos, esto desaparece, ¿sabes? Yo creo que este mundo oscuro de manipulación lo he vivido, lo he visto en niveles medios bajos y no hay arriba, ¿sabes? O sea, yo con la gente que estuve en Ucrania, en el hotel, esos primeros días, Hotel Kosansky ahí en pleno Maidán, en Kiev. ¿Cuándo estuviste allí? ¿Cuánto tiempo? En Kiev estuve semana y media. En total, estuve casi un mes, la primera vez, y en esta segunda vez estuve 20 días. Ah, pues has ido 3 veces. 2 veces. Cuando empezó la guerra y en el aniversario de la guerra, que en el aniversario se decía que iba a haber una contraofensiva brutal, que Putin iba a hacer algo tal, al final no pasó absolutamente nada. Entonces, digo, la gente que conocí allí, lo poco que pude intercambiar con ellos de, en fin, llegar por la noche antes del toque de queda al hotel y empezar a contar lo que habíamos hecho en el día a día y tal, créeme que me sentí realmente feliz de pertenecer a este gremio, porque les notaba muy profesionales, ¿sabes? Gente que realmente estaba allí convencida de lo que hacía. Entonces, vuelvo, me parece patético que se manipule para intentar vender, bien sea por pasta o bien sea por intentar vender alguna idea en un periódico. Me parece lo peor y lo peor que puede suceder y combatimos día a día en contra de la gente que lo hace, ¿no? O sea, le señalamos y lo ¿Te censuramos. has llegado a decir, oye, esto que estás haciendo... Totalmente. No tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que creo que es algo, Jesús, que te tiene que nacer. O sea, a mí no me sale manipular para conseguir nada. No, ¿sabes? yo creo que eso... Es algo que tienes metido en tu chip y algo que es casi que de educación, ¿no? Sí, sí. De no hacerlo mal. Sin duda, ahí Pero hay gente que no tiene ningún tipo de límite, pues... tiene que ver con cada individuo, ¿no? Que es capaz de hacer eso, pues... Y ahora con las inteligencias artificiales, que es un tema como muy de, ¿sabes? Trendy, yo creo que ya lo importante es también que el ciudadano de a pie aprenda un poquito las claves de reconocer si una fotografía es real o no. Sí. Y yo siempre digo, sobre todo se lo digo a mi padre, que es el que tengo más cerca, le digo, mira, tú siempre intenta verificar de dónde sale esa fotografía, quién la publica, cómo la publican. No es tan complicado saber que hay una serie de medios que más o menos te van a decir más o menos la verdad, por lo menos una fotografía. Entonces, si más o menos en estos sitios está, posiblemente sea cierto. Es una forma, ¿no? Sí, en cierta medida es una manera de investigar, ¿no? Exactamente. Cuando introduces el concepto de inteligencia artificial en la fotografía, porque yo tengo el concepto de un fotógrafo que saca la foto, Claro. o sea, ¿cómo interviene ahí la inteligencia artificial? Realmente lo que hacen es como hacer una ilustración de una situación, ¿no? O sea, tú le pones inteligencia artificial, recréame Es lo una que fotografía quiero. en Kharkiv, Ucrania, en la que están cayendo bombas y hay niños que salen. O sea, tú le das todas las indicaciones. Y te lo hace. Y te lo hace lo más fotorrealista que puedes. Wow. Incluso, mira, hace poco se vio una noticia que había una inteligencia artificial que se estaba entrenando con fotografías salía un montón de nombres de fotógrafos, estaba yo por ahí, me hizo gracia, y es simplemente que las entrenan, o sea, les meten, por ejemplo, en mi caso, les meten imágenes mías y ella lo que empieza es a coger encuadres, a coger formas de componer, y luego cuando tú le dices, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que le dices, quiero que me hagas una fotografía de Turquía con el estilo de Steve McCurry, y ella busca el estilo de Steve McCurry y te hace algo parecido. Sí, sí, sí. Es una locura. Carlos Payés, que tú, como vosotras conocéis, Sí. un arquitecto amigo nuestro, no sé si te suena. Me suena. Carlos Payés tiene una persona que maneja muy bien todo el tema este de tratamiento de imágenes y en su casa, hace unos meses, en su ordenador, una pantalla aún así, y me dice, mira, hay tal programa, no sé qué tal, y puso, no recuerdo, que un caballo que corre por un campo verde, no sé qué. Y joder, y te busca una imagen y te la hace. Y muy fotorrealista. Ya Pero sabes lo que entiendo digo, ¿no? que lo que no pueden dar es la emoción que le da el humano al sacar la foto, al O sea, tomar la foto. O sí, A ver, también. tú piensas que cuando yo hago una fotografía, yo puedo estar súper emocionado e intentar hacerlo con máxima emoción posible. Pero al final esa emoción tiene que llegar a ti. Y a mí me ha pasado muchas veces que hago una fotografía que yo digo, esto es la bomba porque yo estaba ahí
reventándome la cabeza y a ver otra persona que está totalmente plana y hace... ¿ah? Y no siente lo que yo siento. Entonces me refiero, Vale. yo puedo intentar querer plasmar emociones porque yo lo veo y yo creo que hay, pero al final puede ser que esa imagen a ti no te emocione. Claro. Entonces tú haces una imagen con inteligencia artificial y puede ser que tú digas, mira, increíble, ¿no? Yo creo que el problema está en saber si es real o no. ¿Y cómo sabemos lo que no? Importante, saber de dónde viene y quién la publica, ¿sabes? A mí me cuesta pensar. Pero eso es complicado. Eso va a ser un lío. Claro, eso es importante. Lo que Yo pasa es que confío- tienes que conocer Yo confío que los medios de comunicación serios, cuando digo serios es casi la lista estándar de medios de comunicación, van a preferir siempre una fotografía de un fotógrafo que saben que lo que viene de ella es real, a una fotografía de alguien que no conocen y que por más espectacular que parezca, dudes que sea real o no, ¿no? Entonces, por eso a mí a veces me preguntan, oye, ¿tú crees que la inteligencia artificial te va a perjudicar en tu profesión? Y yo digo, pues sinceramente no lo veo. No lo veo porque cuando alguien quiere contar con mis fotos y yo le envío mi foto, eso es como el plus de confianza, ¿sabes? Esa foto viene de Andrés, que ya lo conozco. Vale. Y sé que Andrés, por la trayectoria que tiene, no me va a mentir. Bien, este es el plus de confianza y yo pongo esta foto, ¿sabes? Ahora, es complejo, sí, va a ser. Sí. Es complejo y complicado. Va a ser complejo, sí. Mira, tenemos que irnos. ¿Nos quedan cuántos minutos? 3 minutos. Bueno, entonces nos da tiempo a que nos digas una cosa y después medites para la siguiente vez, para la siguiente mitad otra cosa. La siguiente es, ¿qué fotografía no has hecho? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿En qué circunstancias? Etcétera. Es decir, yo no sé qué daría por hacer esta foto. Si te quedas a la mitad, no importa. Continuamos con la segunda parte, pero puede... Pues, a ver, es que son miles de cosas. O sea, miles de cosas, no sé. O sea, a mí con el tema de Ucrania me he quedado rascado de no tener más tiempo allí, ¿sabes? Entonces, tal vez me gustaría poder llegar un poco más adentro, aunque es complicado porque casi no llega nadie, pero tal vez empotrarme con un equipo de operaciones especiales metido en las zonas más complicadas que el acceso es casi prohibido para todo el mundo. Tal vez eso me rasca ahora mismo, me rasca. Ahora, ¿Por qué crees que esto es muy... Acabas de decir una cosa que es muy importante, y perdóname que te interrumpa, Sí, sí, pero, no. pero continuamos en la segunda Sí. parte. ¿Por qué crees tú, cuando nunca ha pasado, que haya lugares de acceso prohibido a quienes van a informar? es fácil. O sea, hay varias cosas. Una es que no se te cuele ningún chivato. Importante. O sea, yo estoy identificado por el Ministerio de Defensa. Ellos, antes de darme la acreditación del Ministerio de Defensa, me piden 5.000 papeles, pero eso no significa que yo en algún punto les chive a alguien donde estoy yo, ¿sabes? Entonces esa es la primera. La segunda es que hay cosas que igual no interesa que se vean, ¿sabes? Bueno, al principio de la guerra el frente estaba prohibido y sigue estando prohibido, ahora más todavía, porque es que ahí no solo había ucranianos, o sea, ahí había legiones extranjeras, había igual americanos, o sea, no se sabe realmente qué es lo que había allí, entonces no interesa hasta ese punto. Y sigue ¿no? viéndolos, ¿eh? No, claro, Sigue claro, habiendo- pero yo digo que el principio de la guerra fue súper descarado, ¿no? Ah. Yo conocí allí en Leópolis a un mercenario americano y estuve tomando un par de cafés con él y me explicaba un poco cómo funcionaba. Al final cogí mucha confianza con él después de varios días hablando y o sea, era un tipo que iba con su equipo, estaba siendo contratado, recibían en el frente las armas y el equipamiento, actuaban en cosas muy puntuales y salían de nuevo, ¿no? O sea, me lo explicaba de una forma claro, yo estaba ahí Sí, sí, la cabeza sí. explotándome, ¿no? Y estuvimos Claro. 3 o 4 horas hablando de cuánto ganaban, cuánto pagaban. Ya, bueno, pues muy bien, oye, ahora continuamos Venga. con la siguiente, y ahí nos hemos quedado a mitad de camino. Vamos a continuar después. Bueno, estamos de vuelta en 2 minutos. Sí, bueno, estamos de vuelta en Desde la Recoba, El Cielo por Montera, con Andrés Gutiérrez, fotógrafo profesional que ha recorrido muchas partes del mundo conflictivas y partes muy interesantes, en fin, tiene una experiencia muy dilatada y nos estabas contando, Andrés, una anécdota, nos estaba contando en el descanso, una anécdota que le ha pasado con un mercenario que resultó ser francés, ¿no? Decías. Sí, él es americano, Americano, él es, pero no. él es puertorriqueño. Cuéntanos. Vale, el tema te decía, yo estaba en la frontera con Polonia, la frontera médica, que es justo la frontera donde cruzaban los refugiados, y por allí, por ese paso, pasaban todo tipo de personas. Refugiados que entraban de Ucrania y voluntarios que iban a pelear, por ahí pasaban mercenarios, paramédicos, en fin. Era una frontera interesante, ¿no? Y había un montón de medios, y cada vez que veíamos que entraban lo que parecía persona que iba a combatir, piensa que esto es empezando la guerra, pues se llevaban todos digamos, las cámaras y las fotos, ¿no? Todo el mundo llevaba a tomar fotos.
En un momento yo me veo que viene un equipo de 6 tipos súper grandes, por las pintas, por la vestimenta, ya tú te vas acostumbrando a ver un poco esos rasgos bélicos en la gente. Pues los veo pasar, levanto la cámara y todos se tapan la cara, sin mayor drama, pero se tapaban la cara así y ya está, con su bolsa. Y uno de ellos no se la tapaba. Entonces el que no se la tapaba, yo lo abordo y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a hacer una fotografía de dónde vienen a combatir, son voluntarios. Y el tipo, que nota que mi inglés tiene algo de español por detrás, me dice, yo hablo español. Y le digo, pues tío, ¿qué tal? Mucho gusto, Andrés, ¿qué tal? Soy de España. Oye, ¿a ustedes a qué van? Y aquí viene la primera milonga que me mete. El tipo me dice que son paramédicos. Paramédico con el fusil aquí. No, claro, claro, es curioso, ¿no? Porque dice, no, somos paramédicos y tal y cual. Yo, vale, tío, ¿tú me puedes dar tu teléfono? Sí, claro, apunta. Que me da un teléfono que era francés. O sea, digo que el teléfono era francés, ¿vale? Sí. Pues nada, pasan un par de días, yo le mando un mensaje y digo, Gabriel, estoy en Leópolis, ¿qué están haciendo ustedes? Y me dice, mira, vamos a ir a Leópolis a reponer, me dijo una palabra en inglés, no recuerdo cuál era, pero como a reponer material y nos vamos de nuevo aquí. Venga, pues nos vemos, perfecto. Vale. Quedo con él, y esta fue el segundo detalle gracioso, ¿no? Quedo con él en un turco, en un kebab, y recuerdo él mandarme la ubicación, yo llegar al turco y verlo al fondo sentado con la gente, con su equipo, y yo asomarme así, entrar, y cuando él me ve que yo entro, me dice, para, vámonos a otro lado, ¿no? Ah, sí. Y, claro, ¿Por qué? y yo me quedé como, qué raro, ¿no? Me dice, no, es que mis colegas son un poco extraños, venga, vamos a hablar tú y yo. Segunda cosa que digo, mis colegas son un poco extraños, yo, para ser paramédico, Qué raro, un poco odioso, ¿no? Pero bueno, perfecto. Y yo lo veo al tipo que sale bastante como quemado, con ropa medio camuflada, fuerte, en fin. Tú notas que de paramédico es raro. Nos vamos a tomar un café y poco a poco, yo recuerdo que estaba con un compañero andaluz, fotógrafo también, poco a poco fuimos indagando, muy poquito a poco, realmente qué era lo que hacía. Bueno, al final el tipo me dice, mira, nosotros lo que hacemos es salvar almas. Era paramédico y lo que hacían era salvar almas, imagínate. Entonces, claro, cuando ya se empieza a abrir un poco, digo, vale, tú no eres paramédico. Eran sacerdotes todos. Tú vienes, o sea, tú estás aquí combatiendo, me dice, sí, somos... Y bueno, sin darme muchos detalles en algunas cosas, me explicó, ¿no? Que el tipo era... Además, lo sigo en Instagram, por cierto, y tiene fotos de cuando era parte del ejército americano en Irak. Y el tipo era parte de las operaciones especiales, sale de allí y monta una empresa de seguridad privada, que hay miles en el mundo, hay unas muy conocidas, Wagner es una muy conocida. Bueno, la Wagner es la más conocida. Wagner es conocida, que es, esos digamos, tienen hasta carros de combate, los tíos. O sea. Que es lo que está peleando por parte de Rusia, pero bueno, está Blackwater, que son americanos, hay una muy conocida PMC, que son ejércitos privados, que se llama Salam, que son turcos. Realmente los gobiernos usan estos ejércitos privados para lavarse las manos, ¿no? Es decir, vayan a algún sitio, actúen, y no se conoce a los muertos. Si algo pasa, no puedes decir que son mi ejército, porque aunque yo te estoy pagando, tú no llevas ninguna bandera, ¿no? Bueno, en fin, me estuvo contando un poco cómo funcionaba todo, ¿no? Y pues me dijo eso, que la inteligencia le daba las armas en el frente. Yo le preguntaba cómo sabía el ejército regular que ellos estaban allí, y me decía, créeme que ellos saben que estamos allí. Ellos hacían operaciones muy puntuales, tal vez de evacuación de personas en concreto, o tal vez de eliminación de objetivos en concreto. Entraban y salían, y estaban en eso, ¿no? Y bueno, al final, en fin, yo le empecé a preguntar, ¿y dónde más has actuado? Me dice, mira, yo por mis rasgos que tengo, yo actuaba, he trabajado muchas veces en Medio Oriente, porque se habla árabe y tal, y en fin. Me empezó a contar un montón de cosas que mi cerebro era explotando allí. Wow. El tío era un personaje de película, porque el tío habla muy de inglés, español, francés y árabe. Muy de película. O sea, de los típicos tíos que salen y dicen, este es y el tío que habla un montón de idiomas, y es verdad, los hay que hablan idiomas. O sea, es brutal, ¿no? ¿Él era el comandante de este pelotón, el jefe del pelotón? Él era el que hacía función de paramédico dentro de ese equipo. O sea, paramédico él sabía digamos, de curar heridas de combate, pero él está metido ahí en el combate, ¿no? Ya. Y bueno, en fin, yo que sé, anécdotas, me contó historias, yo que sé, lo del pago al final, y le pregunté, mira, Gabriel, ¿y cuánto se te paga por esto? Es la pregunta clásica que te voy a hacer. Y me decía pues que dependía, depende del tipo de trabajo, si era por adelantado, si no, si se pedía la mitad, pero que rondaba entre 50.000 y 100.000 dólares. Yo no sé si me estaba hablando de Ucrania o de trabajos que antes había hecho, ¿no? Al final el tipo empezó a mostrar heridas, metralla por aquí, heridas por acá, o sea. ¿Son personas con familia? ¿Tienen familia? Él, por lo que lo sigo en redes sociales, no veo que tenga familia. Yo creo que tiene... Qué complicado, claro. Yo creo que tiene su par de perros y poco más, ¿no? Y bueno, mira, una anécdota, ya para seguir para acá. Sí.
Cuando me voy, le digo, oye, no me gustaría perder contacto contigo, tío. O sea, te quiero conocer algún día, como si te hubiera a Estados Unidos, lo que sea. Me dice, por supuesto, tal, quédate, me dio otro número de teléfono, el personal. Y cuando yo me salía de Leópolis, se le quedó uno de los móviles que él tenía en el hostal que yo me estaba quedando. Entonces, oye, Andrés, ¿tú conoces a alguien en el hostal que me puede traer el móvil y tal? Venga, sí, perfecto. Creo que, bueno, hablé con un compañero, le buscó el móvil, algo así, y yo bromeando diciéndole, tío, si al final con ese móvil que se te quedó me lo quedo yo, ahí puedo tener cosas guapas, ¿no? Y me dice, no te preocupes, que donde tú estés, yo te consigo. Y yo decía, venga, tío, vale, perfecto, entendido. Mira, vamos a aclararle. Le dije, yo vivo en Canarias. Le digo, sí, no te preocupes, Andrés, yo sé que donde tú vayas a estar, yo te voy a conseguir, ¿no? Yo, pues nada, Gabriel, gracias. Quiero confirmar a nuestros espectadores que estamos haciendo desde la Recoba, el cielo por Montera, en el patio central del mercado Nuestra Señora de África, y estamos entrevistado no a un mercenario, a un fotógrafo, por si usted se acaba de sentar, que nos está contando anécdotas de como fotógrafo de personajes que ha conocido, en este caso a un personaje muy peculiar, que resultó ser un mercenario muy peculiar en Ucrania, ¿no? Pero hablábamos antes de pasar a esta parte del programa que no nos has contestado, o sea, y tengo mucho interés, porque eso significa, o sea, lo que tú nos cuentes nos va a abrir un poco los ojos de cómo ves tú la vida, ¿no? Y es, ¿qué fotografía me falta por hacer? ¿Te gustaría poder hacer? Que no sé si es una fotografía de actualidad, de prensa, de, yo qué sé, vamos, de naturaleza, no sé, pero ¿hay alguna en particular? Bueno, no tiene que ser una. Puedes hablar de dos o tres, vamos, tampoco. En concreto, así de primera, no se me viene algo que diga esto sería con lo que yo cerraría mi ciclo como fotógrafo. Yo creo que más bien son trabajos, ¿no? O sea, me encantaría poder trabajar fijo en el extranjero, por ejemplo. Muchas veces siento que en Canarias, en Tenerife en concreto, me siento bastante encerrado, ¿sabes? Sí, hombre, no es un sitio donde todos los días salgamos en las noticias de la CNN. Claro, ¿no? Yo muchas veces me veo haciendo actualidad aquí en periodismo hiperlocal y yo le cuento a mis compañeros de Madrid, sin ir tan lejos, y se ríen de mí, ¿sabes? Yo digo, chicos, a ver, estoy aquí haciendo la portada que va a ser la lluvia. Que está lloviendo. La lluvia. Claro, la lluvia. Que igual ni llovió. Y te dice, a ver qué hago yo ahora que no ha llovido, ¿no? Entonces, claro, yo se ríen un montón de... O sea, tenemos una chance ahí de... A ver, Andrés, ¿qué temazo te toca hoy? Y digo, pues tío, estoy siguiendo una oca, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, pero entonces... Que es muy local, que está bien, ¿sabes? ¿Qué tipo? ¿Qué noticias? ¿Qué escenarios? Mira, yo me siento todavía físicamente fuerte, emocionalmente me siento todavía fuerte, entonces me gustaría aprovechar eso para meterme en sitios complejos. Sitios en donde, que es lo que intento hacer. ¿Qué parte del mundo? Es lo que intento hacer, seguramente Medio Oriente. Medio Oriente. Claro. El tema de los países musulmanes me llama muchísimo más. He viajado mucho. Ya llevo los últimos 10 años de mi vida yendo a países no occidentales en cuanto a cultura y a religión. Entonces, me tira mucho eso, ¿no? Y sobre todo porque para eso tengo que estar fuerte de aquí y físicamente. Sí, porque luego ya cuando ya empiece a flaquear un poco no voy a poder. Entonces creo que eso, más que una fuente en concreto, desarrollar trabajos en zonas no convencionales. Yo tengo una pregunta que igual es complicada, no lo sé. Manda, me encanta. Tú que has viajado a muchos países en guerra, invasiones, inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuvieras que explicarle a alguien con tu trabajo qué es la Tierra, cómo va la humanidad, ¿qué le dirías? ¿Cómo va la humanidad? Como les dicen las personas, el de tu ser humano. experiencia que has estado en miles de países y que has estado ahí, además in situ, ¿no? Pero ¿qué es la Tierra? Por eso, en cuanto a seres humanos, ¿verdad? Sí, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la evolución de los evolución de... Vale. Yo soy optimista, aunque las cosas muchas veces no parece que vayan por buen camino. Mi experiencia es que hay más gente buena en el planeta que gente no tan buena, ¿vale? Claro, pero es que de donde él viene, que es de lo más duro y profundo, quizás todo lo demás es bueno, es que es muy duro lo que... Mira, te juro que incluso en la guerra, en el conflicto, en situaciones complejas, apestosas, ¿sabes? En general, creo que la humanidad aplasta a todo lo que intenta quitarnos esa lucecita que tenemos de personas, ¿sabes? O sea, mi experiencia es esa. O sea, mi experiencia es que en situaciones complejas es donde realmente a veces te sientes orgulloso de ser de esta especie y decir, oye, mira, dentro de todo esta, ¿sabes? No, de la palabra que se me viene no la voy a decir, dentro de todo esto tan convulso, siempre hay un grupo de personas que intenta meter la mano y se juega la vida y se juega el tipo
por hacer las cosas bien. Entonces, mi experiencia es esa. Es que, en general, el ser humano y la Tierra, ¿sabes? La Tierra, el ser humano vale la pena, tío. Es que hay un desánimo general, si te has dado cuenta, Sí, pero no solamente sí. en España, a nivel mundial, En general, estamos todos sí. como muy Hay desanimados. una visión como muy Y negativa, ¿no? necesitamos esa esperanza, quizás, ¿no? Créeme, yo no sé si es que soy así, pero tiendo a ser más bien optimista y mi experiencia es buena. Me he topado con gente horrorosa y he hablado con ellos, he intercambiado opiniones con ellos y personas con las que no estoy de acuerdo en absoluto con lo que han hecho y con lo que hacen, pero siempre es más la gente buena que he conocido, entonces me queda esa lectura, ¿sabes? Creo que sí. ¿Cuál es la fotografía, Andrés, que más difícil te ha costado, o sea, que más dificultad te ha, con que, vaya, que te haya sido más difícil hacer, por los motivos que sea, pero de la que te sientes enormemente satisfecho y encantado? Bueno, ¿Cuál ha sido? Porque seguro que habrá habido alguna sí. en concreto. A ver, lo más difícil que no me ha sentido satisfecho del todo es hacerle fotografías a políticos. Ah, no me digas, Yo iba a decir, yo Eso es lo pensaba, más difícil. yo pensaba que ibas a decir, Porque es difícil, es la cosa. porque son como las víboras y como las serpientes. que los retrata también, Y que se le sale meten la entre lengüita las- así. No, eso ya fuera de broma. Por complejidad, de verdad, por complejidad. Pero lo de las víboras lo he dicho en serio. ¿Eh? El mundo de la política me cuesta muchísimo, creo que nos cuesta en general a todos los compañeros, pero nos cuesta mucho, tío. Y mi experiencia con la política obviamente es aquí, es local y es complicadísimo. ¿A qué político te gustaría sacarle esa foto que él no quisiera jamás que se le sacase? ¿A qué político en concreto? No, en Oye, general- Jesús, ¿qué pregunta es esa? en Vamos a general, ver, yo este creo que- señor, Pero ¿en este qué señor, momento del día quieres tú la foto? este señor se ha metido en lugares donde le podían haber volado la cabeza de un tiro y que no va a tener ningún problema en contestar. Pero los Mira, minduquis de aquí, ¿te crees que soy- irían alguno allí? no, pero no hace falta. Pero Te soy sincero, mira. puede ser, en- yo qué sé, a un tío un político que conociste, por ejemplo, en Pakistán. Ah, Mira, sí. mira, para 100% sinceridad. Yo me llevo bien con casi todo. Me llevo bien con casi todo. Pero intento no profundizar con ninguno, me refiero. Intimar, más bien. Haces muy bien. Puede ser que con alguno tenga una relación más estrecha. Y como personas, digo que más o menos todos son gente normal. Pero eso no significa, o sea, si yo intimo contigo y yo soy mi colega contigo, eso no significa que cuando salgas de los juzgados algún día no te voy a plantar la cámara en la cara. Claro. Porque no lo voy a hacer. O sea, me refiero, lo voy a hacer. Indistintamente que seamos súper colegas. Si yo te veo a tener una situación comprometida, mi función es estar allí y dejarte en ridículo. Entonces, por más colegas que seamos, nunca seremos, o sea, nunca vas a ser intocable para mí, ¿no? Pero además, para el trabajo que hacen, ¿qué va a hacer Andrés con la calidad que tiene? Sacarle una foto a un político con un paso peatón que ni siquiera pintó Sí, él, pero- o una rotonda pero que yo vi tampoco a la los hizo. Yo voy a hilar esta pregunta A ver, con otra pregunta que va de la mano. a ver. ¿Alguna vez te ha llamado, te ha dicho el director o el jefe de redactor jefe o algo, o yo qué sé, Sí, o el propietario uno por del encima, periódico sí. allí te ha dicho, oye, tengo entendido que tienes una foto de fulano de tal o de tal circunstancia, o sea, ni se te ocurra publicarla. Guárdala en el cajón. A ver, no, eso nunca. Es más, piensa que cuando yo hago el trabajo para el periódico, yo envío todo mi material y realmente el que decide al final qué se publica son ellos. ¿Vale? Yo pierdo, o sea, una vez que yo envío a la redacción mi trabajo, pierdo el control total sobre mi No material. sabes si tal foto que tú dijiste, joder, qué maravilla, se dijeron, no, esta no lo sabes, no te llega. No lo sé. Yo sí es verdad que yo entiendo, según para qué medio trabajes, entiendes un poco en la clave que va ese medio, ¿no? Entonces, entiendes más o menos que si este político nos interesa por alguna cuestión, pues hay que dejarlo bien. Y si este político no nos interesa por una cuestión, no hay que dejarlo mal. Me refiero, yo soy incapaz de hacer una foto de un político con una morisqueta porque salga mal. O sea, me parece Nah, súper poco ético. Claro, pero eso son cositas. No, pero es que lo he visto, ¿sabes? El político con los ojos cerrados haciendo una mueca simplemente por ridiculizarlo. Sí. Me parece patético. Pero sí es verdad que yo entiendo la clave que va para el medio que trabajo y sé más o menos qué le interesa. Ahora, tener una instrucción directa de un director, subdirector, jefe de redacción de haz esto en concreto, yo en mi vida. Te pondrían, En mi vida, te ¿sabes? pondrían en un aprieto. Quiero pensar como. Es que no les voy, es que, ¿sabes? No, yo creo que no lo han hecho porque me conocen, ¿sabes? O sea, no voy a dejar en ridículo a nadie a propósito. Si la persona hace ridículo, Claro. yo voy a estar allí para hacer la foto, créeme. Sí. Y cuando estamos en el Parlamento, que es donde gastamos más horas, digamos, en cuanto a política, vemos las expresiones de los políticos y se tocan la cabeza y se tocan tal y se apretan la corbata o toman agua y según
lo que esté en la actualidad, pues me interesa igual la foto del presidente tomando agua arreglándose la corbata, ¿sabes? Y ahí estoy yo para captarlo. Y esa foto es interesante. ¿Estuviste el otro día en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Me salón tocó. de pleno, cuando la toma de posesión de... Me tocó hacerlo. del La alcalde? foto de portada del periódico es la mía. Sí. ¿Y qué te pareció como fotógrafo? ¿Cuántas fotos sacaste, por curiosidad? Pues mira, le pasé al periódico, no sé si fueron 90. 90, no veas. Pero 580. saqué, no, más. 500. Sí, ¿Cómo se habrá hecho nota? 400 y pico fotos. Tú dirás, qué maravilla la foto digital, ¿no? Sí, sí, clac, Imagínate si no totalmente, fuera. totalmente, sí. Y- Pero al final aseguras, o sea, está bien tenerlo así porque Sí. mucha gente dice que ha perdido la visión de captar el momento y tú dices, vale, correcto. Pero es que ahora mismo, como el momento evoluciona, igual me interesa tener toda la secuencia de cogiendo el vaso, tomando aquí, luego tal, ¿sabes? Lo tienes absolutamente todo y luego selecciono la que me gusta. O sea, se ha perdido igual el estar esperando con tensión, pero al final ganas en calidad. O sea, ¿Qué te pareció? Tú estás por ejemplo, algunas fotos de las que Sí. nos has enviado, que estamos viendo ahora en pantalla. Por ejemplo, se me ocurre una que tienes en la que se ve La Palma, volcán. vamos, incendiado. Parece que está ardiendo, que es la lava, y hay un guardia civil De espalda. de espalda y detrás de él. Entonces es una foto muy bonita, estáticamente muy bonita, es enormemente simbólica y realmente cruda, ¿no? Dice, ves esa fotografía y de repente estás en otro escenario, que es, por ejemplo, el Salón de Plenos del otro día, ¿no? O cuando estás en el Parlamento y estás allí con la máquina y dices, joder, qué contrastes, ¿no? Sí, no, y hay peores, tal vez. Y estos están Sí. aquí decidiendo Mm. y peleándose porque resulta que este voto necesita patatal y en otro escenario está pasando esto, ¿no? Mm. ¿Qué sientes? Eso es o sea, el cacao mental que a veces, que a veces llegas a casa así es peor muchas veces. Muchas veces estás en el volcán y luego vas a un cóctel de un hotel y luego vas a ver un tema político que no le interesa a nadie y de allí pasas a un tipo ordeñando una cabra o plantando papas. O sea, es un cacao brutal. O de repente te vas a una recogida de alimentos para personas sin recursos y de ahí te vas, te digo, al hotel X, al coctelazo con los empresarios, ¿sabes? Y estás ahí en las dos realidades y las tienes como presentes, ¿no? Y ¿sabes al final qué pasa? Y me pasa a mí, no sé si nos pasa a otros compañeros, en que sin querer te conviertes un poquito en una persona, no digo amargada, porque yo no me siento que esté especialmente amargado, pero sí como áspero con todo, ¿sabes? O sea, Crítica como que con la- sí, con igual la- dilo crítico, sí. Pero es que tiene razón, es normal. Al final me siento como que respecto a las cosas soy especialmente, ¿sabes? Oscuro. Este planteamiento que te he hecho es el único que te ha hecho gesticular de manera diciendo, uff, lo has hecho, este planteamiento. Es que nos pasa y es Lo de las cual cosas significa de las cosas que más nos comentamos entre nosotros, ¿no? Del el cacao mental que a veces llegas a casa y tienes que... Y te voy a hacer otro planteamiento y que nos digas qué significa para ti y qué te ha llevado a pensar esto que te voy a decir. Tú me imagino que eres consciente que cuando estás, por ejemplo, en alguno de los conflictos bélicos en el que has estado y hayas visto de un bando o de otro muertos en la calle, en una trinchera o debajo de un edificio que se ha caído por un bombazo, en cualquier lugar del mundo donde hayas estado, y esa tragedia que se vive y esa pobreza, esa situación terrible, trágica que se vive, la ves allí, que sufre en los hombres que están ahí matándose y el pueblo que está al lado, y dices, todo esto lo han provocado, lo han movido y lo han provocado. Lo han provocado conscientemente por muchos motivos, gente que está en esos cócteles que tú decías, Sí. en esos parlamentos, y no en esos parlamentos, sino que están en un lugar desde donde a esos que están en esos parlamentos le dicen lo que tienen que hacer. Y tú dirás, o sea, porque tú eres consciente de eso, estoy seguro, ¿no? Porque, vamos, Sí, claro. después de hablar contigo el rato que llevamos, tengo Sí. claro que eso lo sabes. Sí. ¿Qué sientes humanamente cuando dices? Porque tú has visto la sangre y Pues la desgracia. es indignantísimo, obviamente, es súper indignante. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en esa situación, créeme que como que intentas bajar a tierra y quedarte con el nivel cero. O sea, con el nivel de, vale, si me empiezo a mirar a nivel geopolítico el por qué sucede todo esto, me parece una ridiculez supina que un montón de viejos gordos que no son capaces de liarse a trompadas mandan a gente joven a matarse, ¿sabes? O sea, es patético, ¿no?
Y al final, toda esa geopolítica y todo ese mundo del, ¿sabes? Toda esa guerra de poderes en el nivel top, en el nivel alto, se va al carajo en el nivel bajo. Entonces, me quedo solamente con el de bajo, ¿sabes? Intento pensar en lo que hay aquí de se murió la señora y esta gente está luchando por una invasión que no le tocaba luchar. Y sinceramente lo otro, aunque soy consciente de ello, intento obviarlo porque si no, no le veo sentido a casi nada, ¿sabes? Y mi odio crece y sigue creciendo más respecto a las clases Que creo que no tiene políticas. sentido casi nada. Claro, no tiene sentido. Entonces, pues que mira, la geopolítica y toda esa guerra de poderes ahí arriba, de verdad se va a vuela por los vientos cuando te cae una bomba en la casa. O sea, ya al final todo cambia de nivel. Ya es, mira, simplemente quiero sobrevivir aquí. No sé si lo dijo el americano, si lo dijo el chino o lo dijo el ruso. Me queda una bomba encima y tengo que salvar a mi niño, ya está, ¿sabes? No quiero saber nada más. Entonces, nos movemos un poco en Claro, ese registro, porque si no, claro. lo otro es de verdad desesperante. Se queda con lo bonito de la gente, por eso tiene un corazón Es desesperante. noble. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Te quiero primero agradecer, Andrés, A ti, a ti. que hayas venido a hablarnos de tu Sí. experiencia profesional. La verdad es que, claro, nosotros tenemos como invitado hoy a un fotógrafo y parece que vamos a hablar de foto. Pero claro, ¿qué motiva a un señor joven como Andrés Gutiérrez a hacer fotografías e irse a Ucrania, Pakistán o a Oriente Medio? Le motiva no el hecho de hacer una foto, sino al hecho de contar una actualidad de una manera que va a llegar a muchísimas más gente que de otra, porque esa imagen, como decíamos antes, puede ser impactante, puede ser muy reveladora, ¿no? Y te puedo decir que esta charla que hemos tenido, Andrés, a mí me ha servido de mucho, porque te he escuchado como testigo, y sobre todo me ha servido de mucho porque me he dado cuenta en determinados momentos cómo te afecta a ti, cómo lo llevas dentro, tus experiencias, ciertas experiencias, ¿no? Porque se te nota, se te ha notado, hablando de una cosa de otra, con diferente tono, con diferente cara. Al final, Jesús, algunas personas me preguntaban, ¿sabes? ¿Te vas para allí? ¿Por qué te vas para allí? ¿Sabes? ¿Te arriesgas? En fin. Y yo me he dado cuenta que es como una necesidad de sentirte útil. O sea, yo hago una serie de cosas en mi vida, casi todas me salen mal y algunas regular. Pues necesito eso que sé hacer o que hago, darle un fin, ¿sabes? Y si ese fin al final es contar una historia y que en algún punto del planeta una persona reflexione y diga, oye, ¿por qué está pasando esto aquí? Yo me siento por satisfecho. Yo cierro mi círculo. ¿Para cuando una exposición? Pues Porque no lo sería sé, no lo sé. increíble. Alguna vez he hecho alguna exposición aquí, el TEA me invitó hace unos años a hacer una exposición sobre reportajes y tal, me invitaron ellos, pero yo tanto como hacer una exposición cerrada sobre mi trabajo, yo creo que falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo porque necesito que sea todo redondo y no siento realmente que, no sé, soy bastante autocrítico en ese sentido. O sea que no te digo que no, cuando se pasen, exige mucho. cuando Sí, ya pasen veo, porque X años, igual se hace. Tenemos que dejarlo. Andrés, muchísimas gracias Gracias a ti, habernos gracias a ti. acompañado. Gracias. Sandra, Gracias, qué Norma, placer, qué gusto. qué maravilla, sí. Alexis, Cristo, gracias por estar ahí. Y a todos ustedes, queridos espectadores, muchísimas gracias por seguirnos un día más desde la Recoba del Cielo por Montera en el mercado Nuestra Señora de África. Compren ustedes en el mercado tradicional, en la tienda de cercanía, en la tienda de moda del barrio, en los mercados tradicionales. Y siempre que puedan, por favor, paguen en efectivo. Porque de esa manera pondremos más difíciles las cosas a estos que decíamos que manejan los hilos del mundo para que nos eliminen el dinero en efectivo y a partir de ahí nos hagan más manipulables, más esclavos de ellos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.